Está con nosotros Alejandro Rosas por segunda vez ya, mi querido Alejandro. O más. O más, ¿verdad? Ya soy de la casa. No, sí, cierto, son 3. Estás rompiendo un récord aquí en Caldo de Cultivo. Gracias por venir con nosotros. La Revolución de los Espíritus, Francisco Ignacio Madero, por Alejandro Rosas. La portada es de Bef y plantea a un Madero sudoroso dialogando con espíritus. No estoy hablando del surrealismo ni nada de eso, es algo real. Cuéntanos qué onda con Madero y sus espíritus. Sucedió y es absoluto. Madero era medium escribiente. Es decir, era un medium que se ponía en trance y entonces, estando en trance, podía practicar la escritura automática. Se supone que la escritura automática se la dictan los espíritus. Veto a saber, porque no hay una prueba documental de cómo eran las sesiones, pero el hecho es que Madero, siendo espiritista, dejó decenas de estas cartas dictadas por los espíritus que yo tuve la fortuna de transcribir allá por el 2000 y publicarlas en Editorial Clio en un volumen de las obras completas de Madero que se llama Comunicaciones Espíritas. Pero ¿cómo se supo? O sea, él decía voy a entrar en trance y entonces voy a escribir, o sea, porque a veces pues, como que mejor te lo callas, pero él ¿cómo lo manifestó, pues? Fíjate qué bueno que me preguntas eso porque, o sea, uno cree que Madero iba por la vida diciendo, hola, soy espiritista, estudias Exacto. o trabajas, ¿no? Exacto, exacto. Y no, o sea, como muchas de las profesiones de fe, pues uno la tiene para sí mismo, ¿no? Es algo íntimo, es algo personal, que quizá alguna vez puedes compartir con alguien, pero no vas por la vida diciéndole, hola, soy católico, musulmán, budista, Claro. judío, etcétera, ¿no? O imbécil, ¿no? Exactamente. En el caso de Madero se sabía, medio se sabía, durante la campaña electoral que él encabeza en 1909, ayudó mucho para la burla contra él, Ajá. pero realmente nunca pesó tanto la crítica al espiritismo o a su creencia espiritista. ¿Por qué nosotros supimos entonces de Madero y todo lo que significaba eso? Porque en 1920 hay unas ceremonias para conmemorar los 7 años del asesinato de Madero. Se organiza toda una organización que se llama Organización Pro Madero. O sea, checa el nombre tan original. Ajá, sí. Organización Pro Madero. Qué creatividad. Exacto. Sufragio efectivo, no reelección, alguna cosa así. No. Claro, claro. Pro Madero. Y entonces ahí publican sus memorias por primera vez. Y en las memorias Madero cuenta de cómo fue que conoce el espiritismo, que lo hace en la biblioteca de su papá, revisando algunas revistas, se encuentra con la famosa revista Espírita, que era publicada en París por Allan Kardec, el que se considera el padre del espiritismo. Órale. Entonces, todo eso lo va contando Madero y dice, para mí fue algo verdaderamente increíble el espiritismo, tanto así que devoré todo lo que había de espiritismo y luego fui a sesiones espiritistas y en las sesiones espiritistas, cuando yo estudiaba en París, estamos hablando de 1889, los médiums de París le dicen, tú tienes una facultad, que es la de medium escribiente. Y a partir de ese momento, entonces, Madero se acerca al espiritismo. Te digo, lo cual no era, ni siquiera siendo presidente lo iba promoviendo por todos lados. Esto lo sabemos ya después de muerto. Ah, wow. Y además, la suerte de tener acceso a esos documentos, Sí, claro. ¿por qué te escogieron a ti? ¿O cómo buscaste tú esas cartas? Los espíritus. Ya. No, bueno, fue circunstancial porque yo estaba en Editorial Clio en el año 2000 todavía y Krause organizó la idea de editar todas las obras completas de Madero, que incluyeron discursos, la sucesión presidencial en 1910, y yo propuse que hubiera 2 de espiritismo, porque había mucho, o sea, no solamente era una cuestión anecdótica, que eso es algo muy importante. La gente y la mayoría de los biógrafos pasan el espiritismo de largo. Era como decir, pues sí, era budista y también vegetariano y ya. No, el espiritismo, si tú quieres entender verdaderamente a Francisco Ignacio Madero, no Indalecio, aunque todavía mucha gente cree que es Indalecio, falso. Otro mito Falso. que nos comparte Alejandro Rosas. Es Francisco Ignacio Madero. Y entonces él deja muchas cosas sobre espiritismo, muchísimas. No solamente es la escritura automática, sino, por ejemplo, publicó un libro que se llamó el Manual Espírita, lo publica siendo presidente en 1911, pero para evitar que le dijeran, oye, pero pues es que eres el presidente, no te pases, te van a criticar, lo publicó bajo el seudónimo de Bhima. Bhima es un personaje de la literatura hindú, del Bhagavad Gita, que era una de las lecturas favoritas de Madero porque habla mucho de la reencarnación y demás, y entonces por eso firma como Bhima. Hace una serie de comentarios escritos al Bhagavad Gita que son publicados en un periódico espiritista llamado Helios durante su presidencia, pero firma como un adepto,
no firma como Francisco y Madero. Entonces, era muy comprometido con el espiritismo, pero nunca de ese modo tal que pudieran criticarlo por eso en la presidencia. Sí, claro, desde una postura, digamos, humilde o no protagónica para evitar todo este rollo. Ahorita estoy pensando que me da mucha envidia hablar de un presidente de México, o sea, me da un poco envidia el pasado, de un presidente con tanto bagaje cultural, porque eso hace mucho que no lo vemos en este país, ¿no? Hace mucho. Pero sabes que también es un poco peligroso porque ve, los espíritus en un momento dado le dicen a Madero que es el elegido. Ah, no, bueno, ok, sí. O sea, eso está cañón. Yo me refería como a lectura, hasta cultura en general, pues, no, ¿no? bueno, él se educó en París, Eso. estuvo viviendo en Versalles, Berkeley también en California. O sea, si era alguien de mundo, leyó muchísimo, leía en francés, leía en inglés. Y claro, o sea, pero yo creo que tampoco eso nos garantiza muchas cosas, ¿eh? No, estoy de acuerdo. Y lo hemos visto en pues, López Portillo. López Era Portillo. un extraordinario, era cultísimo. Sí, sí. Y ve, se creía que Quetzalcóatl. Pero entonces, te interrumpí en el asunto de cuál es, digamos, el riesgo de un presidente involucrado en estas ondas del espiritismo. No, yo no creo que sea tanto el espiritismo. El otro día me decía Leo Zuckerman que si no era un esquizofrénico porque le dictaban o él pensaba que le hablaban los muertos. Y yo le decía que no, porque hay que entenderlo desde la perspectiva de la fe, ¿no? Es decir, si tú eres católico, vas a creer en que la Virgen María era madre de Dios y además lo tuvo siendo virgen, ¿no? O sea, no te lo cuestionas, es un dogma de fe. Claro. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona, es un dogma de fe. Que en el momento en que comulgas te vas a comer el cuerpo y la sangre de Cristo a través de lo que se llama la transubstanciación, es un dogma de fe. Entonces, si tú me dices, ¿sabes que yo creo en todo eso? Yo diría, pues, estás esquizofrénica, ¿no? Sí, Y no, porque es un asunto de fe. claro. Y los dogmas de fe, ahí sí, no, son incuestionables. Es decir, pueden ser totalmente arbitrarios, pero es la fe y es lo que tú crees como fe. Yo lo que veo en el problema de Madero es que este asunto del espiritismo lo lleva a pensar, de acuerdo a lo que le van diciendo los supuestos espíritus, que él es el elegido. ¿Elegido para qué? Para salvar a México. ¿De qué? Del precipicio a donde se dirige si Porfirio Díaz sigue en el poder. Y así le van diciendo los espíritus, tú eres el soldado de la libertad, tú tienes que salvar al país, ¿qué prefieres, una corona de espinas o una corona de laurel? Y entonces él cree que tiene esa misión y se cree el elegido. Entonces es gravísimo que un personaje político, donde lo que debe de imperar es la razón, se crea el elegido. Absolutamente. Entonces hay una frase que ahorita que está tan de moda todo lo que de pronto dice el presidente electo, hay una frase de los espíritus diciéndole a Madero, tú ya no te perteneces, le perteneces a la patria. Y hay de ti si fracasas en tu misión. Imagínate. Entonces, No, bueno. Madero se asume como el elegido y como tal actúa. Entonces tiene frases como, tenemos que ganar porque representamos el bien. No, la vida no es así. No, o sea, no es blanco y negro. Los de malo te pueden, perdón la expresión, te pueden chingar en cualquier momento. Claro. No confíes, estate atento, lee bien las señales. No puede ser, soy el elegido, todo el mundo me quiere besar. No. No, qué peligro, tienes toda la Claro. razón. Y eso significó su muerte. Que ahorita nos vas a contar. Hay en el libro, y el cuerpo se convirtió el polvo, los invisibles, la revolución de los espíritus, un adepto llamado Bhima, que ya nos explicó quién es, corona de espinas y resurrección. Y estamos hablando de Madero, ¿ok? Ahorita regresamos. No es la Biblia. Exacto. Seguimos platicando con Alejandro Rosas de la Revolución de los Espíritus. Que, digamos, porque la invitación es a que lean este libro, ¿no? Pero, ¿qué pasaje, digamos, te divirtió más o te impresionó más a la hora de descubrir estas pasiones por el espiritismo? Mira, yo creo que podríamos decir que, y voy a spoilerear un poco, Madero se muere. Bueno, Pero es si eso curioso. fue spoiler, se lo merecen. Porque es una historia donde generalmente terminan otras, cuando la gente se muere. Aquí es una historia que empieza exactamente cuando se muere. Claro. Y es otra historia. Pero, o sea, cosas que son muy curiosas porque los espíritus de pronto son muy chistosos. Es decir, tú vas leyendo lo que supuestamente Madero escribe, que le van dictando los espíritus,
Y por ejemplo le dicen a Madero, oye, pues ya no puedes ir a los burdeles. Oye, Madero, pues no, oye, no le dicen, querido hermano, pues ya no juegues pool, no pierdas tu tiempo en eso. Oye, querido hermano, no duermas la siesta, nada más te atrofia. Tienes que evitar la siesta porque si no pierdes energías. Oye, y entonces una parte que es buenísima es cuando Madero, yo creo que es el primer personaje de la historia mexicana que aplica el de no eres tú, soy yo, que todos hemos padecido en algún momento. O aplicado. O aplicado. Y entonces, ¿por qué? Porque él, regresando de París en 1891, 92, 93 más o menos, empieza a andar con la que sería luego su esposa, que se llama Sara Pérez. Sara Pérez era amiga de las hermanas. Entonces, bueno, a Madero le gusta y entonces empiezan a andar. Pero pues Madero tiene en ese entonces, ¿qué te gusta? 20 años, es el primogénito de una de las familias más ricas del país. Pues ¿para qué tienes novia? O sea, tienes lana, quizá no eres tan bien parecido con tu 1,63 de estatura y demás, pero pues te la pasas bien, tienes lana, eres rico, etcétera. ¿Para qué quieres novia? Entonces le dice a Sara, oye, ¿qué crees? Pues no eres tú, soy yo, necesito tiempo, estoy confundido. Y entonces le rompe el corazón y eso nos los va contando Madero en sus memorias. ¿Pero por qué no le dijo, me lo dije? Ah, pues todavía no le entraba a los espíritus, claro. Ya una vez que empieza con las sesiones espiritistas en 1900, pues extraña, se ve que le dio vuelo a la hilacha por las cartas con sus primos y todo eso. Y se ve que le dio vuelo a la hilacha yendo a burdeles por los espíritus, ahí sí. Entonces a partir de 1900 él se da cuenta de, híjole, no, pues la verdad, entonces empiezas con el, no, la verdad sí era el amor de mi vida y necesito volver, y entonces le empieza a rogar. Y los espíritus le dicen, nosotros no sabemos si vas a terminar casado con ella, pero tienes que pagar tus culpas porque le hiciste sufrir mucho. Entonces, olvídate de que esto va a ser fácil, quizá no estés tú hecho para estar casado y eso tendrías que verlo como una expiación porque le hiciste sufrir, la maltrataste, te fuiste con otras mujeres, te fuiste a los prostíbulos, entonces tienes que pagar esta culpa. Total que pues Madero, entre que le hace caso a los espíritus, pero sigue... Es el primer rogón de la historia. Por favor, te juro que sí voy a cambiar. Voy a cambiar, sí, claro. Voy a cambiar, de ahora en adelante voy a hacer otro porque quiero estar a tu lado. Le ruega, hasta que finalmente después de un año, Sara le dice que sí. Y entonces ya los espíritus se congratulan de, bueno, qué bueno que lo lograste al final. Es una mujer virtuosa. Si ella quiere acercarse al espiritismo, que se acerque, pero si no, no la molestes. No es obligatorio tampoco. Sí, bueno. Esa parte es muy buena de los espíritus cuando le están diciendo eso. Y luego hay otras cosas que, por ejemplo, los que han estudiado esto dicen que se le aparecía a Benito Juárez. A ver, solo hay una sola comunicación de todas las que existen, y por eso en la portada Bev tuvo a bien poner a Juárez como espíritu. Sí. Pero solo hay una comunicación de todas donde la comunicación está firmada por dos iniciales, BJ. Entonces puede ser ABJ o lo que quieras. O sea, no necesariamente Benito Juárez. Claro. Pero cuando te pones a leer lo que le está diciendo BJ, pues sí, le habla de la República y habla del respeto a la ley y de las convicciones. Entonces, bien podría ser Benito Juárez. Pero ahí entra... Pero podría ser Bon Jovi. Exactamente. Todavía no vivía, pero podría... Bueno, exactamente. No sé. Finalmente entras en el terreno de la especulación porque aquí sí no hay manera de comprobar nada más que existen las comunicaciones transcritas, sí. Y cada comunicación que recibía era firmada por alguna presencia. Generalmente hay dos presencias fundamentales para Madero. Raúl, que es el que lo educa como éticamente y moralmente, el de no te duérmete temprano, no vayas con las prostitutas, todo eso. Y luego José es el que le dice en 1907, tú eres el elegido. Tú has sido elegido por la providencia y por Dios, nuestro Padre, para encabezar esta transformación de México. La tercera. Bueno, no le dice la tercera, pero seguramente le pudo haber dicho. Oye, pero entonces, Raúl y Jorge. José. Y José, pero no sabemos quiénes creen que él... Bueno, ahí te va. ¿Qué son? Raúl, el propio Madero en sus memorias nos dice, Madero tenía un hermano muy pequeño cuando él se va a estudiar a París, tendría 6, 4 o 5 años, y el niño Raúl jugando en la cocina de la hacienda en Parras, Coahuila, jugando con una rama, se voltea una lámpara de petróleo, y se incendia completamente y se muere. Okay. Entonces Madero en sus memorias dice que, te cuenta el episodio de la muerte de su hermano, dicen, ahora ya seguramente ya está gravitando con los espíritus, y él seguramente es lo que hoy la gente llama mi ángel de la guarda. Ese es Raúl. Ya. De José no sabemos porque José es totalmente político. O sea, José incluso le comenta a Madero, el espíritu de José, oye, no, pues ya viste que Porfirio Díaz declaró a Krillman que va a dejar el poder en el 1910. O sea, es muy político José.
Madero nunca nos dice quién es José. Yo ahí lanzo una teoría que nunca jamás podremos comprobar, Ajá. pero que pudo haber sido su bisabuelo, creyendo en los espíritus. Yo no creo en los espíritus, pero bueno, jugando un poco con eso, su bisabuelo se llamaba José Francisco Madero y luchó mucho por los derechos y las libertades de los coahuiltecanos. Nada más que se murió en 1833 en la epidemia de cólera. Yo creo que podría ser ese tipo de patriota, ¿no? Pero vete a saber. Y mira, también, ahora que está tan de moda el asunto de equidad de género, ¿no hay espíritas? Había espíritas mujeres, pero ¿Ah, sí? son pocas. Porque además yo creo que eran mejor portadas. O sea, por ejemplo, se aparece el típico suicida de no, pues la regué al suicidarme, les recomiendo no lo hagan, ¿no? Sí. Pero realmente se centran las comunicaciones, y ahí lo puedes ver en los capítulos, se centran prácticamente en lo que José y Raúl le van diciendo entre 1900 y 1904 y luego entre 1907 y 1908. Y hace rato nos quedamos, antes de la pausa, que vamos a ser la última del programa, con este asunto de por qué tu teoría o la comprobación de que esa parte fue la que finalmente lo llevó a la muerte. Ah, muy bien. Hacemos pausa, regresamos. Alejandro Rosas, como siempre lo ha dicho en los diferentes medios en los que trabaja, no es un historiador, es un divulgador de la historia, y ese papel me encanta porque puedes estar platicando con Rosas de miles de cosas. Ay, me salió verso sin esfuerzo. Y tú siempre tienes una perspectiva desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista cómo podemos tender hilos entre algunos líderes, entre algunas ideas, entre lo que está pasando ahorita, y siempre con este tono muy desenfadado tan importante para acercarnos a estos datos, porque si no luego pareciera que estamos en una cátedra o en una cuestión del salón de clases, y eso nos aleja mucho de la historia. Entonces, bueno, te agradecemos una vez más este libro interesantísimo con cosas que tú nos facilitas y que ha de haber sido también para ti fascinante estar leyendo todos esos documentos y haciendo la selección de esas historias que nos compartes en La Revolución de los Espíritus. Pero tan fuerte, según lo que nos cuenta Ale Rosas, fue esta fascinación por los espíritus, que ¿por qué dices que lo llevaron finalmente o lo encaminaron a la muerte? Porque yo creo que en esa soberbia de soy el elegido, te sientes invulnerable. Qué peligro, ¿eh? Y ya sabes... Y eso es peligrosísimo. Una frase que recupera Vasconcelos cuando dan el cuartelazo contra él, es decir, la escena trágica, que es el golpe de Estado que va a terminar con su asesinato, una frase de Madero es, tenemos que triunfar porque representamos el bien. Y no, o sea, es totalmente errónea, porque además él se había rodeado, él comete 5 errores que están muy, muy bien documentados en el libro, que tú dices, o sea, tenías que ser un ciego absoluto como para cometerlos. Por ejemplo, uno, en el momento en que estalla el cuartelazo contra Madero en la Ciudad de México, Pino Suárez se la pasa junto a él, que es el vicepresidente, todos los 10 días, todos, iban hasta a orinar juntos. O sea, solo eso faltaba. Claro. Es increíble, en una crisis de la presidencia, ¿qué haces? Mandas al vicepresidente a tus frentes, claro. Hasta a la chingada, si es necesario. O sea, lo que tú no necesitas es que esté junto a ti pegadito como siamés. Claro, claro. Y estuvo pegadito, y el día que los agarran juntos. Bueno, otra. Por ejemplo, todo el mundo le decía, Huerta te va a traicionar, y no los espíritus, porque la gente luego pregunta, oye, pero ¿por qué los espíritus no le dijeron? Exacto. Porque los espíritus no hablan del futuro, no te dicen nombres, te dicen de conductas, de lo que tienes que tratar de hacer, si quieres aceptar o no, siempre es el libre albedrío, pero los espíritus no te dicen nada, vamos, del más allá, o sea, no hay nada extraordinario. Pero la gente sabía que Huerta iba a traicionar, su hermano le había dicho, ¿y qué hizo? Nombra a Huerta para que defienda la Ciudad de México. Entonces, así se van dando una serie de hechos que tú dices, él tomó el camino equivocado porque quizá tenía esa soberbia de que no le tenía que pasar nada. Claro, Claro que le pasó, porque al final la naturaleza humana es perversa. Este asunto, por ejemplo, y yo lo junto mucho hoy con López Obrador, esto que dice de que no va a haber inspectores y que la gente pague sus impuestos libremente. A ver, perdón, es naturaleza humana. Y es México, perdón. Y es México, pero es el mundo, porque así es la gente. O sea, y seguramente habrá mucha gente que lo cumple y todo, pero habrá mucha gente que, como siempre, el gandallita, el aprovechado, el abusivo,
Entonces, para eso hay leyes, para eso hay instituciones. El caso de Madero es exactamente lo contrario. Creyó y yo creo que midió a todos con la misma vara en que se podía haber medido a él. De decir, no, pues yo soy un hombre íntegro, un hombre que a carta cabal, que cumple con su palabra. Sí lo era, pero no puedes medir a todos por igual. Y menos cuando vienes de un régimen, o más bien has derrocado un régimen que se caracterizó por la corrupción, por la impunidad, por el autoritarismo y por todas las relaciones de poder que se habían hecho durante 30 años. Entonces, allá hay una soberbia muy grande de Madero que termina incluso con su muerte. Yo no sé, al parecer en el último momento sí se arrepiente, porque gracias a él asesinan a su hermano. Su hermano que siempre dijo, ten cuidado con Huerta, ten cuidado con fulanito, ten cuidado con menganito, y no les hizo caso en ningún momento. Qué ironías a veces, ¿no? Tener asesores de carne y hueso que están involucrados con la política y asumirte un personaje, cierto poder por algo de decir. Yo estoy de acuerdo con Leo Zuckerman. En una de esas sí había ¿Esquizofrénica? una esquizofrenia por ahí y él tenía culpas entonces y quiso como expiar sus culpas a través de entonces ya no ir a los burdeles y casarse con Sara. Sarita y... No vamos a saber nada, pero lo que sí es que este libro, lo único que sabemos en este momento es que ya está en las librerías, que por ejemplo, este es el libro que yo le voy a regalar a mi papá en Navidad, porque son temas, en Estados Unidos existen unos libros para gente bastante poco culta o interesante o lo que sea, que son libros para darte datos para conversaciones inútiles, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Pues porque hay gente que no puede sostener una conversación o crear una conversación. No hagan eso, háganse este favor mejor, porque aquí van a encontrar un montón de cosas de qué platicar en sus aburridas sesiones familiares. En vez de sesiones familiares, hagan sesiones espiritistas. Exactamente, mucho mejor. Gracias, Alejandro Rosas. ti, querida ¿Dónde Mariana. te pueden encontrar en tus miles de espacios? @ARR1910, ahí lo que quieran. De radio, televisión. Sí, todo. En la televisión estoy en ADN 40, en los protagonistas. ¡Oh, qué pasó, José Ramón! En el refugio, es que siempre he querido estar en los protagonistas. Yo también. En el refugio de los conspiradores a las 7 los domingos. Y pues ya, bueno, y mis colaboraciones de martes y jueves que se llama El Diablo está en los detalles en Contrarréplica, ahí me pueden buscar también. Y sigue publicando y publicando y publicando libros. No sé cómo te das abasto. Gracias, Ale Rosas. Hasta la Gracias. próxima aquí en Caldo de Cultivo.